Es una bendición, hermanos, el poder estar en este lugar, como siempre, para llevar a cabo y transmitir el discipulado. Y en esta ocasión, pues, me siento muy bendecido y para mí también es un privilegio el poder compartir este discipulado con Melissa. Amén. Qué glorioso, mis hermanos. Como dice nuestro hermano César, es una bendición grande para nosotros el poder transmitir las palabras del Señor. En este momento, ¿verdad? Sabemos que cada vez que recibimos las palabras del Señor somos enriquecidos y dispongamos todo nuestro corazón para poder atesorar cada palabra del Señor, la cual nos va a estar hablando en este discipulado. Como bien sabemos, acabamos de terminar el manual de discipulado de adoración. Entonces vamos a continuar con el manual número 7, número 6, que es manifestar el poder de Dios. Como sabemos que como Misión Cristiana El Calvario y como iglesia tenemos una gran responsabilidad y que también es un mandato el manifestar el poder de Dios. Y en esta ocasión el Señor, el Padre, nos va a hablar a través de una serie de lecciones de este manual. Entonces vamos a comenzar con la introducción. Como sabemos, todo manual tiene una introducción y vamos a comenzar con la introducción. Uno de los mandatos que el Señor ha dado a Misión Cristiana El Calvario es manifestar el poder de Dios, para dar evidencia de que su reino se ha establecido sobre nosotros y en la tierra, para que la iglesia manifieste en su estilo de vida el poder de Dios a las naciones. El establecimiento del reino de Dios debe ir acompañado de las manifestaciones de su poder. En Lucas 4, 18 al 19 nos dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dios nos visitó en el año 1963, trayendo sobre Misión Cristiana El Calvario un mover glorioso de su Espíritu Santo, como la manifestación de su reino con señales y prodigios. Esta visitación ha continuado hasta nuestros días, así como dice la palabra de Dios, de gloria en gloria. Hoy nos gozamos a nivel misión por esas tremendas bendiciones de establecer su reino y manifestar su gloria, pues no solo se ha estado evidenciando en una congregación, sino en toda misión y en diferentes lugares. Milagros, sanidades, liberaciones en lo profético, mover angelical, razón por la cual se ha podido demostrar ese reino, no solo con palabras, sino con el poder de Dios, que trae luz a las naciones y una esperanza de una vida mejor. Primera de Corintios 2, del 4 al 5 nos dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Dios, en su infinita misericordia, se ha estado manifestando en medio nuestro. Cada día nos sorprende con su gloriosa presencia. Por eso sería difícil escribir o explicar todo lo que Él ha estado haciendo. Su presencia y su gloria cambian los ambientes de cada lugar de Guatemala y de las naciones donde se encuentra una iglesia de Misión Cristiana El Calvario. Esto nos ha permitido ver manifestado el poder de Dios en la iglesia como un estilo de vida, ya que durante tantos años el Señor nos ha permitido fluir con mayor convicción de que Dios está entre nosotros y que nos ha mandado a dar libertad a los cautivos. La palabra de Dios nos muestra que este es el tiempo de la gloria mayor para su iglesia.
Como iglesia de Cristo, estamos convencidos que el método de Dios no es persuadir al hombre con palabras, sino mostrarles quién es Él, vidas transformadas, sanidades, milagros, liberaciones de espíritus inmundos, familias restauradas, etc. Esto solo puede ser posible por medio de la manifestación del poder de Dios, que ha sido derramado en medio de nosotros, obrando como soberano Señor. Entendemos que este es el tiempo glorioso del Señor para nuestra vida, y este es el mover del Espíritu Santo al cual el Señor nos está llevando a que como iglesia nos sometamos a ese avivamiento de las manifestaciones poderosas del Señor. No que solo sea este tiempo, se han venido dando, dice, de gloria en gloria. Y es que este tiempo es para que nos metamos y experimentemos esa gloria del Señor a través de nosotros. Así es. Como sabemos, el Señor a su iglesia la ha venido metiendo a procesos para que la iglesia pueda evolucionar y crecer en ese plan, en ese propósito el cual Él nos ha llamado. Porque la manifestación del poder de Dios no fue para un tiempo. La manifestación del poder de Dios es una vivencia que debe ser constante en la iglesia, que cada uno de nosotros sabemos a la que correspondemos, y que nosotros también como iglesia individual nos corresponde esa manifestación. La lección número 1 de este manual de manifestar el poder de Dios se llama, como el nombre del manual, manifestar el poder de Dios. Amén. Así es. Vamos a ver unas preguntas a reflexionar y notemos qué importantes son estas preguntas, porque definitivamente nos vienen a ubicar en el lugar correcto y a despertar si no estamos cumpliendo esta función. Nos dice la número 1, ¿cuál crees que fue la clave de la predicación de Jesús? Es una pregunta muy interesante. La 2 nos dice, ¿cuál crees que es la forma de dar a conocer a Dios? Y la tercera nos dice, ¿qué crees que le ha hecho falta a la predicación de la iglesia hoy en día? Son 3 preguntas bien importantes, porque para pertenecer al reino hay que conocerlo y saber qué es lo que implica estar en el reino de Dios. Gracias. Y las 3 preguntas tienen una sola respuesta, que las vamos a ver a continuación. Y es muy importante que nosotros prestemos toda la atención, porque cada detalle de lo que el Señor nos habla a través del manual que nosotros vemos, si nosotros somos detallistas, de esa misma manera nosotros logramos comprender esa responsabilidad que tenemos nosotros como siervos del Señor. El texto a memorizar está en 1 Corintios 2:4. Dice así: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder. Este texto base de la lección del día de hoy nos muestra sobre la forma como nosotros debemos de llevar a cabo esta labor. Y es que primero dice que hay que hablar. De hecho, para poder manifestar el poder de Dios, necesitamos nosotros hablar, pero que esas palabras tienen que ir acompañadas con vida. ¿Y cuál es esa vida? El manifestar el poder de Dios. ¿Qué es manifestar el poder de Dios? Vamos a ver a detalle, porque no solo se basa o se fundamenta solo en algo, sino en muchas cosas. Se manifiesta el poder de Dios. Pero me llama mucho la atención este versículo, donde dice que no fueron con palabras persuasivas. ¿Qué son palabras persuasivas? En el mundo, podríamos decir, en lo humano, el que tiene la actitud de persuadir a alguien, no, hombre, es excelente, es una persona exitosa.
Se cree más sabio que se otro. cree más sabio que otro. Pero ¿qué pasa? Una persona persuasiva es una persona muy inteligente, con mucha capacidad. ¿Por qué? Porque es capaz de convencer con métodos, con estrategias a una persona. Ahora imaginémonos que dice que el Señor Jesucristo manifestó el poder de Dios, no de humana sabiduría, ni con palabras persuasivas. O sea, Él no trató de persuadir, sino más bien Él los llevó a una realidad, a que vieran, amén, lo que Él decía. Él lo hacía realidad. El que persuade no, simplemente convence con palabras bonitas, que lo dejan a uno con la boca abierta y lo convence, y uno cree y se mete porque crea las palabras. Pero acá no solo la gente creía las palabras, sino veía lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo. Era algo mayor a lo cual la gente obedecía. Sí, porque más que palabras podían ver el testimonio de las personas. Amén. Y notamos el caso bien importante de Jesucristo. Jesús, desde el momento que vino a la tierra, hablaba, tenía autoridad, pero no la autoridad de decir aquí el que manda soy yo, sino la solvencia que lo que decía, Él lo vivía. Él lo experimentaba, Él lo aplicaba en su vida. Y Él es nuestro modelo por excelencia en manifestar el poder de Dios. Hoy vamos a conocer algo bien importante que tenemos que saber como iglesia. Principalmente, como nos dice el primer punto que vamos a ver, manifestar el poder de Dios es un mandato. Y cada uno de nosotros sabemos qué es un mandato. Un mandato es una orden que debemos cumplir. No es una orden que vamos a cuestionar si se debe hacer o no. No es una sugerencia. Es un mandato establecido por Dios a través de las Escrituras y lo vamos a ver. Cuando hablamos de manifestar el poder de Dios, lo hacemos con el entendimiento que no es opcional, tampoco es una sugerencia, sino un mandato. Jesús mismo lo estableció en Mateo 10, verso 8. Nos dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Notemos esta palabra importante que nos dice sanad enfermos. No dice si quieren sanen enfermos. Nos dice sanad. Nos está llevando a una orden que implica a una acción. Y nos dice directamente, no oren, solamente sanen. Y eso es lo que tenemos que entender nosotros. Nosotros somos el medio, nosotros no somos las personas que van a sanar. Somos el medio para transmitir el poder de Dios. Amén. Y qué glorioso es poder ser esos instrumentos que manifiestan el poder de Dios, como dice aquí, sanar enfermos, limpiar leprosos. A esto fuimos llamados y esto debe ser una realidad en nosotros, es nuestra realidad. Ese es el mandato. Por ejemplo, a veces solo lo hemos visto como no matar, no robar. Así esos creemos que son los únicos mandatos. Pero ahora con la revelación del Padre hemos entendido que, digamos, multiplicar, evangelizar, adorar y manifestar el poder de Dios también se han convertido en mandatos, no porque ahorita se hayan inventado, no, ya están. Acá estamos viendo, dad de gracia, lo que de gracia recibiste, dad de gracia. Así. ¿Y qué es eso? Un mandato. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna sugerencia ni va para alguien en específico. No. Simplemente va, acá es claro, donde dice, dad de gracia lo que de gracia. ¿Yo qué recibí de gracia? Yo recibí su perdón. ¿Qué más? Yo recibí la salvación. Entonces, ¿qué tengo que dar? Eso, llevar a las personas al reconocimiento, al señorío. Si yo fui sano, ¿qué recibí? Sanidad. Sanidad. ¿Qué tengo que yo dar de gracia? Sanidad. Sanidad. Llevar a las personas a que crean con fe que Cristo sana. ¿A través de qué? Del orden que también ya sabemos, pues. Y principalmente Jesucristo, como vuelvo al punto principal, Él es nuestro modelo por excelencia. Si notamos el evangelismo de Jesucristo, Él sabía que venía un propósito específico, no solo de dar la palabra del Señor, sino cubrir las necesidades que las personas tenían para que vieran el poder de Dios a través de Él.
Vemos a Jesucristo sanando, limpiando leprosos, como dice la palabra, pero transmitiendo vida principalmente a través de lo que Él decía. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros no tenemos por qué ser egoístas con las demás personas, como decía nuestro hermano. De gracia recibimos, debemos dar de gracia. Me recuerdo que en una ocasión me preguntó un hermano, ¿y por qué no paras de evangelizar? Y yo veo que siempre traes a personas. Me decía, ¿qué es lo que te mueve o que te lleva a evangelizar? Y recuerdo que le contesté esto. Jesucristo un día me alcanzó a mí en su gracia y en su misericordia. Y eso es lo que yo llevo a las demás. Eso es lo que me mueve. Porque así como el Señor me rescató a mí, quiere rescatar a muchos a través de mi persona. Entonces, eso es lo que nosotros Eso es manifestar el poder de Dios, porque como el manifestar hay muchas formas de cómo hacerlo. Y una de las manifestaciones es evangelizar. Entonces, ¿qué vamos a dar nosotros? Lo que hemos recibido. No podemos dar algo que no hemos recibido y que no tenemos. Por ejemplo, yo recuerdo que ahorita, para todo este proceso de la pandemia, ¿cuánta gente necesitó corrección, apoyo, qué más, liberación, manifestación? Sanidad. Hubieron mucha sanidad, hubieron muchas oportunidades para que nosotros lo hiciéramos, claro, en el orden, pero era Dios puso el ambiente para ver cuál era nuestra actitud. Yo recuerdo en casa, digamos, cuando una persona o nosotros estuvimos mal, ¿qué era lo primero? Declarar sanidad, pero no una oración de sanidad, no, de fe, sinceramente, porque cuántas familias pasaron situaciones difíciles. Mi mamá dijo en una ocasión que una señora estaba bien grave, estaba enferma, y dice mi mamá, yo voy a ir, dijo ella, yo no voy a tener temor, dijo, claro, ella se puso su mascarilla, llevó su gel, pero ella fue a declarar la sanidad de esa señora. ¿Y qué pasó? Ella es una señora impía, sinceramente pareciera que está lejos del plan y el propósito de Dios, pero ¿qué razones llevan a una persona a creer cuando los hijos de Dios nos movemos en fe y en acción? Entonces, por ejemplo, en la casa, ¿qué es lo primero que hacemos? Nosotros es orar cuando alguien está enfermo. Mi papá nos enseñó siempre a orar y sinceramente yo he podido ver cómo Dios se manifiesta cuando Él ha orado y nos ha mostrado a nosotros como hijos, ¿verdad? Entonces, ese mismo ejemplo es el que nosotros debemos de seguir, el mismo ejemplo que el Señor Jesucristo acá nos muestra. No solo ir a orar por enfermos, recordemos que nuestros vecinos, las personas con quienes nosotros relacionamos, siempre tienen necesidades diferentes, pero nosotros estamos ahí para darles la ayuda y solventarles la situación a través de la dirección del poder de Dios. Así es. Entonces, qué importante es recordar esa parte. Si no estábamos haciéndolo, entender que es un mandato y que no debemos dejar de hacerlo en ningún momento. Amén. Nos dice el siguiente, porque el sacrificio en la cruz es totalmente valioso y suficiente para que Jesucristo manifieste milagros y maravillas entre nosotros. Creo firmemente que la iglesia o ministerio que solo predica del poder de Dios, pero no lo manifiesta, no está proclamando el evangelio del reino, está manifestando el sacrificio de Jesucristo en la cruz, predicando un evangelio vacío y a medias. Nos dice principalmente, porque el sacrificio en la cruz es totalmente valioso y suficiente para que Jesucristo se manifieste en milagros y maravillas. Eso fue suficiente. La muerte de Jesucristo nos trajo poder, nos trajo la autoridad y la capacidad, ¿sí?, de poder transmitir el poder de Dios. No solo con palabras, como dice la Escritura, con palabras de humana sabiduría, sino con demostraciones de poder y del Espíritu. Aún la palabra que yo transmito debe ir con poder. ¿Cómo va a ir esa palabra con poder? No porque se la diga fuerte, no porque le hable fuerte al hermano, sino porque lo que yo estoy diciéndole lo estoy viviendo. Esa es la palabra o la predicación efectiva
que las personas ven en mí una realidad, un vivo testimonio de lo que yo hablo. Ese es transmitir el poder de Dios. Porque como decimos, no somos nosotros somos esos mensajeros del Señor. Y Él se sigue manifestando en este día y lo seguirá haciendo. Porque como dice la Escritura, Él es el mismo de ayer, de hoy, amén, y de siempre y por todos los siglos. Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué notamos acá? Que principalmente a través de su muerte, no solo fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, sino que también el Señor nos ha sanado, ha limpiado nuestra vida, ha sanado nuestro corazón de tantas cosas que traíamos de amargura. Y esta transformación solo se da a través de la manifestación del poder de Dios. Así es. Entonces tenemos que tener claro nosotros que como iglesia fuimos llamados a ese mover, que tenemos esa capacidad, no porque yo me crea más que el otro hermano, no porque yo sea el pastor o el discipulador. Cada discípulo de Jesucristo es capaz de hacerlo, porque la palabra dice, el que cree en mí, estas señales lo seguirán. O sea, ya va dentro de él, incluida, exactamente. Solo basta con creer y hacer lo que Dios nos ha ordenado. Entonces nos dice aquí que si una persona no está manifestando el poder de Dios o solamente está dando un mensaje, esto es algo vacío, fuera del mandato de Dios. Porque muchos predican bonito, muchos hablan bonito, muchos enseñan, que dice uno, wow, qué mensaje, como nos decía el hermano César al principio, que muchas personas hablan y convencen a los demás por la sabiduría, por el nivel de sabiduría que tienen. Por la elocuencia, por el sentimiento que le ponen a las palabras. A las palabras. Y aún por el estatus social muchas veces, ¿verdad? Se lo creen. Pero no es eso. Porque lo que realmente va a transformar nuestras vidas es la transformación que proviene del Espíritu Santo. Es la acción que nosotros hagamos. Así es. En fe. Exactamente. Amén. De lo contrario, a esa palabra le hace falta vida. La realidad corporal, o sea, que realmente se lleve a cabo en una persona. Entonces, el manifestar el poder de Dios es un mandato. Y vamos a ver otra razón del manifestar el poder de Dios, es demostrar su poder. Como bien sabemos, el mensaje del reino de Dios es bello, es hermoso, es importante, es de aliento. Pero ¿qué pasa? Si nosotros solo hablamos, no manifestamos el poder de Dios. Pero si nosotros hablamos y lo ejecutamos a través de las diferentes acciones, estamos demostrando el poder de Dios. De lo contrario, Dios pareciera que no tiene poder en la vida de nosotros. Pero Dios sí tiene el poder, pero va a estar en aquellos que creen, amén, y que lo ejecutan. La proclamación y el establecimiento del reino de Dios van acompañados de señales y prodigios, es decir, de la misma manifestación del poder de Dios. Es donde estamos dando a conocer al Dios único. Cuando manifestamos su poder, damos a conocer el Dios grande que tenemos. O sea, a través de la manifestación demostramos a quién servimos, a quién adoramos, por quién nos desvelamos, por quién estamos siendo discipulados, adiestrados, por qué razones nos sacrificamos sirviendo al Señor. Pero si no, todo es en vano. La iglesia ha sido llamada para dar a conocer públicamente con evidencias y demostraciones lo que Dios es capaz de hacer. Hay algo bien importante. Cuando tú manifiestas el poder de Dios, es necesario que se haga público. En otras palabras, que se dé a conocer, que sirva de testimonio lo que nosotros estamos haciendo. Claro, en el orden debido que el Señor ha dado. No es que yo tengo que andar diciendo lo que yo hago o lo que Dios hace a través de mi vida de una manera rara, podríamos decir, atribuyéndonos nosotros ese poder. No, cuando estamos hablando es necesario que se haga visible, pues, que se haga realidad, que se haga público lo que nosotros sabemos, hemos aprendido y lo que Dios es.
La iglesia ha sido llamada para dar a conocer públicamente con evidencias y demostraciones de lo que Dios es capaz de hacer. En Marcos 16, 17 al 18 dice lo siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué requisitos se necesita entonces, Melissa? Creer. Creer. Entonces, el creer es necesario que exista en un hijo de Dios. En mi nombre, dice, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Veamos acá la serie de acontecimientos que nosotros podemos realizar con manifestar el poder de Dios. Cuando yo hablo nuevas lenguas, ¿qué estoy haciendo? Demostrando el poder que Dios tiene. Cuando yo hago cosas, podríamos decir, no es que nosotros vayamos a agarrar las serpientes, no, en ocasiones no nos damos cuenta y a veces alguien se sienta en una serpiente, a alguien le pasa algo malo, podríamos decir, pero no es porque lo buscó, lo provocó, sino la circunstancia se dio. Entonces, ¿qué va a pasar si Dios está en esa persona y él cree? Asimismo, el poder y la manifestación se va a hacer evidente en él, que Dios le va a guardar, le va a proteger en esas circunstancias de pruebas tan difíciles en los cuales a veces somos sometidos, y esos procesos nos hacen dar a conocer el poder de ¿quién? El poder de Dios. Vale la pena notar que la palabra manifestar, veamos, manifestar en el Nuevo Testamento se emplea frecuentemente en un contexto significativo con la predicación. Por ejemplo, Jesús se refiere a lo que dijo Isaías en Lucas 4, 18 al 19. Acá Jesucristo vuelve a hacer realidad lo de Isaías, pero él lo lleva a cabo. No simplemente a una serie de palabras bonitas, sino que sinceramente a una realidad, porque Jesús dice acá: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Quiénes necesitan las buenas nuevas? Los pobres. A veces estamos angustiados, afligidos, pero que una buena palabra de aliento, una palabra, una buena noticia es momento de alegría, de gozo. Se va la tristeza, se va el llanto y viene sinceramente algo nuevo para las personas. ¿Y quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes somos los responsables? Nosotros, la iglesia. Y a través de eso, ¿qué estamos haciendo? Damos a conocer el poder de Dios. Las personas dicen, ¿qué es lo que esa persona trae? La alegría que comparte, las palabras tan bonitas que no las veo, pero yo sé que para mi vida se van a hacer realidad. ¿Por qué? Porque tú lo haces, porque tú lo vives, porque el Señor te ha llevado a esos procesos en donde hemos aprendido a ver a Dios y a ser bendecidos constantemente. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántas personas han tenido situaciones que se han dañado de su corazón y que no encuentran solución con médicos, con psicólogos, con psiquiatras? Pero ¿quiénes somos los responsables? Nosotros, para curar, para llevar a cabo que el Señor cure a través de esa palabra, de ese poder que tú vas a llevarle a esa persona. A pregonar libertad a los cautivos. El día de ayer, una muchacha, me dice la mamá, viera que ella se casó a los 15 años, me dice, y hoy está arrepentida, me dice. La muchacha se veía triste con su nene como de 1 año. Y ella bien triste, la muchacha, y le digo yo, bueno, no podemos, aquí ya no puedes hacer nada. Aunque tú te hayas arrepentido, le digo yo, no podés, ya tenés un esposo, tenés un niño. Entonces, acá no lo puedes dejar, la vida se te complicaría más. Acá es ordenar tu vida, le digo yo. ¿Sabes qué? Le digo yo, no te aflijas, pero ¿sabes qué tenés que hacer? En primer lugar, ponerlo a Él, le dije, a Dios en primer lugar. Poner tu vida, la vida de tu esposo es necesario, y tu niño, le dije, ponerlo en las manos de Dios y pedirle a Dios la sabiduría. ¿Por qué? Porque es el único que nos va a traer a nosotros la respuesta a lo que estamos viviendo. La fortaleza porque amén, excelente. Porque en ese momento las personas no hayan qué hacer. Y sentimos como que el mundo se acabó. ¿Pero por qué?
Porque claro, cometieron un error, una mala decisión, un acontecimiento, pero que no significa que ahí se truncó la vida de las personas. Ellos necesitan ese aliento de vida y para ello nosotros somos los responsables de poder hacerlo, ¿verdad? Poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hay personas que lo tienen todo, pero ¿qué? Necesitan escuchar que el Señor Jesucristo es el único que da paz, consuelo, tranquilidad, salva y perdona. ¿Cuántas personas tal vez viven felices humanamente, pero necesitan esto, que se les predique el año agradable? Amén. Aquí vemos que la proclamación de las buenas nuevas está conectada directamente a una demostración de estas buenas nuevas. Entonces, manifestar el poder de Dios es dar a conocer a ese Dios que tenemos. Jesús fue enviado a este mundo por su Padre, no simplemente para conducir campañas de predicación, sino para mostrar la realidad del Dios viviente, quien poderosamente llenó las necesidades personales de todas las personas. Sí, predicamos un evangelio, pero no llenamos las vidas individuales, porque cada persona allá afuera está pasando una situación diferente. Entonces sí damos el mensaje, pero cada uno necesita conocer al Señor, al Padre en esa área. Es inaceptable en el ministerio de Jesús que sus palabras no tomaran acción sobre la vida de las personas. Si esto hubiera sido así, entonces la palabra de Jesús habrían sido palabras vacías. En Lucas capítulo 8 encontramos a Jesús predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y manifestándolo de diferentes maneras. Escuchar a Jesús, yo les digo, fue muy bonito y muy especial cuando él predicaba. Porque vemos en la palabra del Señor, vemos la escritura que cuando Él estuvo acá en la tierra, y leer eso nos inspira, nos motiva, vemos las escenas tan bonitas, pero imagínese usted las personas que vivieron esa historia, quienes fueron parte de lo que se escribió en la palabra del Señor, y aquí está, dice. En Lucas capítulo 8 encontramos a Jesús predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y manifestándolo de diferentes maneras. Él predicaba el evangelio del reino de Dios. Ahora escuchemos, predicar el evangelio del Señor es importante, pero ¿qué tiene que continuar? Dice, en primer lugar, daba una poderosa enseñanza. Comenzó la enseñanza en la parábola del sembrador y vemos todo ese acontecimiento bonito, ¿verdad? Y algunos se quedaron en la luna, o nos quedamos en la luna todavía, que sembró en buena tierra, entre espinos, entre piedras, y junto al camino. Entonces, ese mensaje. Más tarde Jesús calma la tempestad. Ese es otro acontecimiento. Ahí ya es un milagro, podríamos decir, un acontecimiento que no benefició específicamente a una persona, más bien, pero manifestó ante sus discípulos el poder que el Padre tiene a través de la vida de Él. En el lago de Galilea, luego echó fuera una legión de demonios. Ahí manifestó otro poder. ¿En qué? En cosas de cuando nosotros decimos ese está endemoniado, ese brujería tiene, en liberación. Entonces, esa es otra área en la cual el Señor Jesucristo se manifestó. Después sana a la mujer con flujo de sangre. Acá ya hay algo personal. ¿Qué hizo acá? Solucionó algo específicamente de esa mujer, ¿verdad? Su necesidad que no todos sabían, pero que ella estaba sufriendo. Y también resucita de entre los muertos a la hija de Jairo. La serie de acontecimientos pareciera que va de menor a mayor. Sin embargo, en el reino de Dios, manifestar el poder de Dios es lo mismo. Algo pequeño como algo grande es el mismo poder con el cual se manifiesta el poder de Dios. Pero muchas veces es necesario poner en práctica, por lo más pequeño que sea, orar por una calentura, una fiebre. ¿Por qué? Porque si por eso nos da pena, imagínense si es un endemoniado, nos vamos del lugar, ¿verdad? Mucho menos. Mucho menos. Entonces, lo importante acá es acelerar, encaminarnos a estos acontecimientos. Entonces,
¿Qué forma de expresar y transmitir el evangelio del reino de Dios a las ciudades y pueblos de Galilea? Amén. Y es que definitivamente para eso fuimos llamados, como nos decía el primer punto, que manifestar el poder de Dios es un mandato. ¿Cuál es el mandato? Que manifestemos el poder de Dios. Y ya lo vimos en las diferentes expresiones de Jesucristo, sanando enfermos, calmando la tempestad, la tormenta, abriendo el mar. Lo vemos de diferentes formas. Ahora es, pero él era Jesús, porque su Padre estaba con él. Sí, pero nosotros somos enviados de él, y él, como dice la palabra, ahora es él el que está con nosotros, para que haga él las mismas obras a través de nosotros. Así es, correcto. Y es lo que tenemos que hacer, porque si no lo hacemos, principalmente estamos desobedeciendo un mandato del Señor, ¿verdad? Amén, así es. Vamos a ver el otro punto, que es acompañamiento de señales y maravillas. Oiga bien, señales y maravillas. ¿Para qué sirve una señal? Para que sea vista, para que sea notoria, ¿verdad? Y eso sucede cuando Jesús se expresaba, era notorio lo que hacía, la gente se maravillaba, se gozaba de los milagros que Jesús hacía. Amén. Esto fue sin duda el tremendo poder de la predicación de Jesús. No fue el preludio ni la consecuencia de su predicación, fue simplemente predicación, que no separa la presentación de las buenas nuevas acompañadas de señales y maravillas. Como escribe Pablo, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los espíritus, de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo he llenado del Evangelio de Cristo. Romanos 15, 18 nos lo describe al 19. Pablo insistentemente dijo que esta fue la forma que él había usado para predicar el Evangelio de Cristo. La iglesia hoy tiene conocimiento de la palabra y poca experiencia de hacer. Hay mucho activismo, pero poca evidencia del poder y los prodigios del Espíritu Santo. Notamos aquí al apóstol Pablo, ¿verdad? Dice, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Este es un punto importante que debemos entender como iglesia, ¿verdad? No se pierde el orden siempre. Así es. Cristo a través de mí. Así es. Ay, aquel hermano, ¿cómo lo usa el Señor? Sí, lo usa el Señor. Es que Él sana, dice uno, ¿verdad? El Señor se manifiesta a través de Él, y esto tenemos que tenerlo claro. En nosotros no debe haber gloria para nosotros, ni decir yo hago estas cosas. Es el Señor mismo, como decía Pablo. No osaría, dice, o sea, yo no me voy a poner en el lugar de Jesucristo, porque Él es el que hace las obras a través de mí. No nos gloriemos, pero sí alegrémonos por lo que el Señor hace. Claro que sí, porque debemos regocijarnos en cada cosa que el Señor haga a través de nosotros. Y como explicaba al principio, una señal es evidente. Cuando Jesús caminaba, y dice que la mujer de flujo de sangre toca el manto de Jesús, fue una de ellas que tocó el manto de Jesús, y solo con tocarle, dice la palabra, que salió poder de él. Y esta mujer fue sanada. Cuando le dice al centurión, solo di la palabra y tu siervo sanará. ¿Qué vemos ahí? Jesús tenía la autoridad y la capacidad de manifestar el poder de Dios. Pero la gente cuando hacía eso no se quedaba, sí, lo sanó, gracias a Dios. No, era una noticia grande. Era una noticia que se divulgaba de uno con otro. Hasta de un país a otro. Porque nos damos cuenta, ellos recorrían, podríamos decir, departamentos y países, los discípulos. Lo podemos decir ahora, como dice acá, ¿verdad? De Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico. Y luego dice, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. ¿Quién dice esto? Pablo. Pablo seguía haciendo las mismas cosas que Jesucristo hacía, porque entendía que era Cristo el que estaba en él.
A veces Así nosotros miramos que Dios obra y nos quedamos así. Debemos glorificar a Dios, testificando, dando a conocer sus maravillas, porque esto lleva a las demás personas a que crean, a que se conviertan. Amén. Porque usted no me va a dejar mentir que cuando Dios obra en una persona, esa persona es transformada. No solo recibe su milagro, su fe es aumentada, su confianza en el Señor es aumentada. ¿Por qué? Porque experimentó el poder de Dios en su vida. Amén. Y no se va a apartar si él es agradecido con el Padre. Así es. No se va a apartar nunca más. Pero si no lo hacemos, vamos a predicar algo a medias, un evangelio de palabras, pero sin manifestar, sin demostrar el poder de Dios. Así es. Entonces, es necesario que nosotros entendamos esta labor que nos corresponde. Amén. Principalmente porque a nosotros nos corresponde, fuimos llamados para poder manifestar el poder de Dios. Y esto lo tenemos que experimentar día a día en nuestra vida, haciendo esos cambios. Cuando usted vio que en su vida hay cambios, que cada día hay transformación, es porque Dios está haciendo, quitando cosas desde raíz y haciendo una transformación. Y las personas empiezan a notar algo diferente en nosotros. ¿A través de qué fue eso? De una manifestación gloriosa del Señor. Entonces, mis hermanos, aprovechemos este tiempo. Yo digo, cada vez que cambiamos un manual y un discipulado, no es tan solo una enseñanza, es un ambiente del Espíritu, es un mover del Señor. Digo yo, las aguas se están moviendo. Hay que meternos, hay que involucrarnos a experimentar Amén. Lo que Dios trae en esta etapa. No que vayamos de dejar de adorar, porque fue la base que el Señor nos puso ahorita en el manual anterior, que fuimos llamados también para adorar y es un mandato hacerlo. Ahorita estamos con manifestar el poder de Dios y vamos a dejar de adorar. No, yo debo ser un adorador en espíritu y en verdad siempre, pero conociendo también que hay otro mandato. Hay que agregarle ahora. Manifestar el poder de Dios. Y vamos a ver algo bien importante que tenemos que hacer como iglesia. ¿Qué son las recomendaciones? Son las directrices que el Señor nos da. Exactamente. Nos dice la primera: como iglesia que somos, debemos ver la manifestación del poder de Dios como un mandato, pues esto nos llevará a que la proclamación del reino de Dios vaya acompañada de milagros y prodigios. Y 2, analiza cómo ha sido hasta ahora la forma de predicar el Evangelio de Cristo y defínete. Y sé desafiante. Y sé desafiante, en manifestar su poder. Dice acá, hay 2 directrices. Entendemos que las directrices no son para escucharlas únicamente, sino para obedecerlas. ¿Y cuál es la orden que el Señor nos da? Manifestar su poder. Y en todas las áreas. Aprovechemos allá en casa, ¿verdad? Si hay alguna necesidad, ya sea de nuestro esposo, de un hijo, aprovechemos de un vecino, cualquier oportunidad para manifestar el poder de Dios. Mis hermanos, es una bendición gloriosa compartir con ustedes esta palabra que nos ha sido dada por el Señor, tanto para nosotros como para ustedes. Les amamos, les enviamos un abrazo desde acá de Misión Cristiana del Calvario. Que Dios les bendiga.